Bueno, en primer lugar, quiero agradecer por esta entrevista a la empresa Landaura Ediciones. Lo que sucede es que se preocuparon ellos por que esta entrevista se realizara en razón de que yo había cesado mi relación con el Congreso donde trabajé durante 33 años y les pareció interesante que vertiera un poco mi experiencia en esa institución. Eh, sí, quiero agradecerles a ellos y a todos los amigos que han hecho posible esta entrevista. Regularmente los agradecimientos se hacen al final, pero he querido hacerlo al principio. Sí, yo ingresé al Congreso del año 1986. Por esas cosas extrañas que tiene la vida, había ido ese día a visitar a un amigo y este amigo me recibió con mucho cariño, me invitó a una taza de café y al salir en uno de los edificios del Congreso me encontré con un viejo amigo de la universidad que se llama Gaspar Alaña. Y Gaspar Alaña me dijo que si quería ir a saludar a don César Delgado Gembes. Yo pensé en ese tiempo que, hablando de don César Delgado, se refería a don César Delgado Barreto, que había sido profesor de Derecho en la universidad. No mi profesor, porque yo soy lingüista, pero sí yo lo había conocido, un personaje muy prestigioso en la universidad. No, y no, era César Delgado Gembes, que había sido mi compañero en la universidad y que además había frecuentado mi casa como yo la suya y habíamos conocido a nuestros padres. Y él me comunicó que había un concurso y que si me quería presentar. Bueno, hubieron las conversaciones que siempre se tienen de cuánto se ganaría, qué cosa haría, etcétera, etcétera. Y me dijeron que estaba creando una oficina de redacción de iniciativas parlamentarias para la Cámara de Diputados. En ese momento la Cámara de Diputados era presidida por don Fernando León de Vivero, gran presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, yo le dije que sí, que de principio estaba interesado y le dejé mi teléfono, me llamaron a los pocos días y me tomaron una prueba que duró desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue una prueba muy bien estructurada. Nos analizaron manejo de lenguaje, capacidad de síntesis, argumentación, redacción improvisada, etcétera, etcétera, etcétera. Fue un examen muy serio y ahí yo saqué el primer puesto en ese examen e ingresé. Claro que hubo un poco de suspenso porque pasaron como 15 o 20 días y yo no estaba seguro si me llamarían o no hasta que sonó el teléfono y me dijeron que tenía que estar a las 10 de la mañana en el Congreso y a las 10 de la mañana me dijeron se queda, ¿no? Ese fue mi ingreso al Congreso. Ingresé a una oficina nueva, una oficina muy interesante. La dirigía don César Delgado Gembes. En realidad era una oficina de asesoría para la elaboración de proyectos para cualquier congresista, perdón, cualquier diputado que quisiera tomar esos servicios. Eh, Al principio hubo un poco de desconfianza. El señor presidente anunció la creación de esta oficina en la sesión plenaria y la verdad es que la mayoría de la gente de oposición pensaba que era un proyecto aprista para neutralizar los proyectos de los congresistas, cosa que los hechos desmintieron, ¿no? Porque en 3 años logramos captar el 45% de los 180 diputados que tenía en ese momento la Cámara de Diputados. Mi experiencia es una experiencia en la comisión, en un congreso bicameral, ¿no? Un congreso bicameral. Ahora bien, en esa oficina discutíamos los proyectos con los propios congresistas o con sus asesores, ¿no? Y también asesorábamos en procedimiento parlamentario. Yo recuerdo que durante el desarrollo de las sesiones nos llamaban para ver si procedía una cuestión de orden, una cuestión previa, ¿no es cierto? Sí, cuál era el procedimiento que se debía adoptar, qué votación debería haber respecto de alguno de los proyectos que estaban en discusión, si eran leyes orgánicas, si no eran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Era una oficina estupenda, realmente, que fue cooptada por el golpe, del señor Fujimori. Esta experiencia linda para mí, de las mejores etapas de mi vida en el Parlamento,
me ayudó a comprender la diversidad de la cual estaba compuesto el Parlamento, ¿no? Acudía a nuestra oficina gente del APRA, muy honorable, ¿no? Era otro tipo de composición, ¿no? Gente de izquierda, de primer nivel, ¿no? Estábamos presididos ya al final por un señor de la categoría de don Roberto Ramírez del Villar, ¿no? Era realmente una Cámara de Diputados donde el oficial mayor era una autoridad, ¿no? Entonces, esa experiencia de esa primera etapa, después de mi ingreso al Congreso de la República en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, en un Congreso bicameral, ha sido una experiencia realmente estupenda, ¿no? Claro, el reingreso al Parlamento después de los sucesos fujimoristas fue por medio de un examen, ¿no? Recuerdo que fuimos al Colegio Militar Leoncio Prado, nos tomaron un examen, yo gané ahí un puesto de redactor titular del acta y volvimos a trabajar al Parlamento. Las cosas habían cambiado sustancialmente. Ya evidentemente la lógica no era una lógica bicameral, era una lógica unicameral. Yo trabajé en el acta y trabajando en el acta me di cuenta de muchas cosas relevantes para mi trabajo. Me di cuenta de la importancia de las sesiones plenarias, porque uno mira las sesiones plenarias y las ve como un gran anfiteatro donde diversos actores dicen cosas que gustan y que no gustan desde el punto de vista político, en base a una agenda que nadie sabe quién establece. Y como todo estaba enfocado a la realización de las sesiones plenarias, me di cuenta que era importante entender la organización del Parlamento. Y claro, el Pleno es solamente la instancia mayor, ¿no? La instancia superior de la organización del Parlamento, pero el Pleno es alimentado por todo un sistema muy interesante de comisiones. En ese tiempo las comisiones no tenían un número determinado. Ahora son 24 comisiones, ¿no? 25, no puedo precisar bien el número, pero no son más que eso. Pero antes las comisiones podían variar, ¿no? En su número. Siempre había la intención de que las comisiones estuvieran relacionadas con alguna instancia u organización del Poder Ejecutivo. Pero lo importante de las comisiones era que recibían proyectos de ley que los congresistas hacían ingresar por la mesa de partes del Congreso, ¿no? Y que eran derivadas a esas comisiones, ¿no? Por una sugerencia del oficial mayor ante una instancia determinada de la mesa directiva del Congreso. Llegadas a las comisiones emitían dictamen, ese dictamen lo ponían en la orden del día para la sesión plenaria. También me di cuenta de la importancia que tenía la mesa directiva. La mesa directiva del Congreso estaba integrada no como ahora por 5 titulares, sino eran más. Y todos los integrantes de esa mesa directiva tenían que ver con el manejo administrativo del Parlamento, ¿no? Hoy día las mesas directivas tienen otro sentido, ¿no? O sea, el presidente se ha convertido en un coordinador de lo que los grupos parlamentarios hacían. Yo vi otra cosa en el régimen bicameral. En el régimen bicameral lo que yo vi era que el presidente, ¿no es cierto?, convocaba a los voceros de los grupos parlamentarios cuando había problemas.
no es que se convertía en un coordinador de los grupos parlamentarios, ¿no? Es decir, el presidente tenía un manejo del Parlamento. Y ese es un asunto sumamente importante. La mesa directiva tenía funciones administrativas claras, no podía haber una función de un órgano administrativo del Congreso que no estuviera supervisado. Por ejemplo, el tesorero, ¿no? Tenía que ver con el manejo presupuestal, ¿no? Ahora se le da al gerente general. No estoy haciendo valoración de estos hechos, sino estoy marcando las diferencias, nada más, ¿no? La importancia del oficial mayor en la organización del Parlamento. El oficial mayor despachaba directamente todo lo que tenía que ver con el quehacer parlamentario con el presidente del Congreso. Era un señor que conocía el Parlamento de pies a cabezas. No voy a decir el nombre, pero uno de los oficiales mayores que yo conocí había sido suboficial de la policía y se había formado en el Parlamento. Porque si tengo que hacer un paréntesis a este asunto de la organización, les voy a decir que nadie conoce el Parlamento mejor del que ha trabajado en él y que ha tenido algún cargo directivo y que además se ha interesado por entenderlo. Cierro el paréntesis y vuelvo a la organización, ¿no? Y después del oficial mayor, bueno, estaba la dirección de comisiones, que era el apoyo administrativo de las comisiones que ya he nombrado, ¿no? Y una oficina que para mí resultó sumamente importante, era la oficina de relatoría y agenda, donde se tramitaban todos los proyectos y se organizaban todas las sesiones plenarias. Podría seguir hablando acerca de la organización, pero lo voy a dejar ahí, es largo, y me voy a referir a un hecho que me parece importante y que es qué cosa aprendí, además de apreciar la organización. Aprendí cuáles son las reglas institucionales del Parlamento. Uno no llega al Parlamento para decir que debe funcionar así, de esta o de otra manera. Uno llega al Parlamento entendiendo que en la Constitución y en el propio reglamento del Congreso, que tiene fuerza de ley, ¿no? Están las reglas por las cuales se debe manejar un congresista y las cuales deben ser acatadas por todos los del servicio parlamentario y de los asesores de los congresistas, ¿no? Entonces aprendí eso. Me di cuenta de que tenía que conocer el derecho parlamentario. Y en esa oficina, en la cual trabajé en actas, ¿no es cierto?, me preocupé por conocer el derecho parlamentario, asunto en el cual ya me había interesado en esta oficina de redacción de iniciativa parlamentaria de la que les hablaba de la Cámara de Diputados. Grandes maestros allá, grandes maestros en esta oficina. El doctor Delgado Guembe es uno de ellos, don César, ¿no? Y después un personaje que desapareció, pero que era brillante, Orlando Fernández Paredes, hasta el apellido materno me lo recuerdo. Brillante, cómo aprendí yo a entender la lógica del derecho y la lógica del derecho parlamentario, es decir, establecer esas diferencias claras entre el derecho general y el derecho parlamentario. Y aprendí derecho parlamentario. El derecho parlamentario, a saber derecho parlamentario, es un acto ciudadano, es un acto de abogados. Yo soy lingüista, ¿no? Y aprendí que el derecho no es sino lenguaje especializado, un lenguaje especializado con fines jurídicos. Este aprendizaje del derecho parlamentario me dio muchísimas luces, muchísimas luces. Poca gente conoce de derecho parlamentario, no estoy hablando de mí, sino en general. Es feo hablar de uno mismo, ¿no? Pero es interesante conocer el derecho parlamentario porque así uno conoce las interioridades de la lógica en la cual debe desenvolverse el quehacer de los congresistas y de los funcionarios. Y una de las cosas del derecho parlamentario, o mejor dicho, relacionada con el derecho parlamentario, que fue de mi particular importancia, ¿no es cierto?, que para mí fue de particular importancia, fue el aprendizaje de la técnica legislativa, es decir, de aquellas reglas, de aquellos principios, de aquellos conceptos operativos que le dicen a uno
cómo va a ejercer la función legislativa del Congreso. Esa es solamente una de las funciones, porque la otra es la función de control político, la otra es la función administrativa, etcétera, etcétera, etcétera. Hay funciones garantistas también, etcétera, ¿no? De garantía de derechos me refiero, ¿no? Pero yo en particular he trabajado el tema legislativo, ¿no? Me ha interesado el procedimiento legislativo, me ha interesado la forma en la cual los proyectos de ley van llegando a ser leyes, ¿no? Pero de lo que más me he preocupado, porque así me nació, seguramente por haber estudiado lingüística, ¿no es cierto?, y antropología, ¿no?, es la elaboración de los proyectos de ley. La elaboración de los proyectos de ley es algo que se conoce muy poco. Cualquiera manda un proyecto de ley a un estudio de abogados, y el estudio de abogados dice, esta es la forma de la ley, y hace un proyecto de ley. Y sin embargo, hay características o requisitos de elaboración de los proyectos de ley que están tanto en la Constitución como en el reglamento del Congreso, ¿no?, que hacen necesaria una especialidad, y esa especialidad es la especialidad de la técnica legislativa, ¿no? Ahora, claro, la técnica legislativa es reciente, es de los años 80, ¿no? La incidencia en la técnica legislativa es reciente, pero es de suma importancia porque eso garantiza la seguridad jurídica. En el Parlamento se aprenden muchas cosas. También aprendí de política, ¿no? Es decir, me interesé por cómo se relacionaban los grupos parlamentarios entre ellos, cómo llegaban a tomar decisiones, ¿no? Cuáles eran las funciones de los voceros de los grupos parlamentarios, ¿no? Cómo es que el presidente era el titular del pliego, pero al mismo tiempo era el representante de la institución parlamentaria. He aprendido a mirar, a ver esas cosas. He aprendido que los congresistas tienen un sueldo que a veces no les alcanza, porque las funciones de legislación y de control político, ¿no es cierto?, están unidas a la función de representación, y la función de representación hace necesario un gasto. Y 20.000 soles o 22.000 soles que gana un congresista actualmente, antes ganaba menos, o ganaba más dependiendo del tipo de cambio, ¿no?, el tipo de cambio, ¿no?, no son suficientes como para realizar a fondo esa función. Y no es una defensa de los congresistas, es un dato que me da la experiencia y que me da la realidad. Es importante entender esto. Yo les estoy transmitiendo sencillamente mi experiencia en este respecto. Las valoraciones de la experiencia pueden ser distintas, pero les estoy transmitiendo con cariño una experiencia que he tenido en el Parlamento, ¿no es cierto?, para poder hacer ver que hay una visión desde dentro del Parlamento de alguien que ha vivido dentro del Parlamento. Hay otros personajes que podrían decir otras cosas complementarias o disidentes de las mías que las dirán en su momento. Pero esta es mi experiencia, esta es mi manera de expresarme ante ustedes para decirles que el Parlamento no es un lugar que se pueda improvisar, que no es un lugar en el cual uno pone las reglas, sino que hay reglas que hay que aprender, que no es un lugar donde la improvisación puede cundir, ¿no? Bueno, y sobre eso podríamos seguir hablando, y los que quieran hablar sobre ese tema me podrán ubicar en las direcciones que aparecerán en pantalla. ¿Qué me ha dejado el Parlamento? Bueno, yo podría responder rápidamente que el Parlamento me ha dejado amigos. Y sí, pocos, ¿eh? Porque los demás son desconocidos, no en el sentido de que no los haya frecuentado, sino en el sentido de que no haya podido yo tener una relación más estrecha. Con los amigos siempre hay una relación especial, distinta, etc. Sin embargo, cada vez que me encuentro con alguno de ellos, los miro con un cariño especial, porque gran parte de la vida
eh, transcurre en el Parlamento. Los intereses, las tensiones políticas se reflejan en nuestras maneras de mirar las cosas. En ese sentido, responder una pregunta como ¿qué me ha dejado el Parlamento? Es responder una pregunta, me ha dejado la sensación de estarme conociendo a mí mismo, de estar mirando en cada una de las personas con que me frecuentaba si la simpatía o la antipatía que me generaban no estaba en mí más que en ellos. ¿No? No sé si agradecerles que me hayan en algún momento halagado con alguna palabra generosa o que me hayan dicho que estaba equivocado, que mi manera de proceder no era correcta o qué sé yo. No sé si agradecer a los segundos más que a los primeros porque me han ayudado a conocerme. Pero lo que sí tengo que decir es que este transcurso entre la bicameralidad y la unicameralidad me ha dejado una sensación de una democracia y de una república en construcción. No puedo entender con claridad hasta ahora por qué la crisis parlamentaria, que bueno, que además es una crisis mundial, no es una crisis solamente nuestra ni latinoamericana, sino es una crisis mundial, se realiza con tal evidenciación de hechos que pongan en juego el sistema republicano. Y la verdad es que me deja esa sensación de construcción porque en algún momento tuve la ocasión de leer las renuncias de Bolívar, perdón, de San Martín primero y de Bolívar después ante sus respectivos congresos y me pareció estar leyendo un manifiesto republicano de hoy. Los grandes problemas del Perú republicano no han sido superados. Y una de las cosas que evidencia que los grandes problemas del Perú no han sido resueltos es la ruptura del Parlamento. ¿No? Las discusiones acerca de si está bien o si está mal a mí no me corresponden. Pero me resulta difícil entender que el Parlamento, que se conciba de que el Parlamento no exista, cuando en realidad lo que ha fundado la República, lo que ha sido un acto republicano por naturaleza, ¿no es cierto?, ha sido la construcción del Parlamento de 1822. Sin ese Parlamento, la República no existe. Entonces, me cuesta un poco, ¿no? O sea, hay en la Constitución la cuestión de confianza, pero independientemente de los criterios con los que se haya utilizado y que sean objeto de crítica o no sean objeto de crítica, independientemente de eso, como decía el doctor Ferrero, cerrar el Parlamento es una cosa seria. Tiene que haber una envergadura de tal nivel que cerrar el Parlamento sea algo inevitable, ¿no? Entonces, lo que me deja es la sensación, mi experiencia parlamentaria, es que todavía no hemos digerido el ideal republicano. No hemos digerido el ideal republicano. ¿No? Es decir, se fueron los españoles, creamos la república, ¿no?, con los criollos, ¿no? Y hasta el día de hoy, 200 años después, casi 200 años después, ¿no es cierto?, me asiste a mí el derecho a decir que las cartas de Bolívar y de San Martín están vigentes y que yo creo que no se ha digerido el ideal republicano. Esta es una de las sensaciones que me ha dejado. La otra sensación que me ha dejado es que el Parlamento es una institución tremendamente incomprendida. Tremendamente incomprendida. He estado sentado en la mesa de mi casa y en las casas y en las mesas de otras casas, escuchando a mis amigos o visitantes decir que los parlamentarios son una porquería,
que, que el Parlamento lo único que han hecho es robar plata, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que todo lo que decían podía ser cierto, pero no daban ninguna razón ni ninguna fundamentación de la certeza de lo que estaban diciendo. Eran cosas tan evidentes que eran ciertas por ser evidentes, no por ser demostrables. Y yo, que he vivido de Parlamento, sé que siendo muchas cosas ciertas, tienen tantos matices que no se puede afirmar con certeza de que el Parlamento es una institución de porquería, porque eso es lo que se está diciendo. ¿No? La verdad es que eso, pensar que el Parlamento sea una institución en construcción significa también que el Parlamento tiene que ser entendido, conocido y comprendido. Y no me digan ustedes que el Parlamento no ha hecho un esfuerzo por eso. Sí ha hecho un esfuerzo. Las visitas guiadas de todos los días, las visitas al famoso Museo de la Inquisición, donde funcionó el Senado de la República, ¿no? El Parlamento joven, del cual han disfrutado muchos muchachos, ¿no es cierto? Los programas de televisión del Parlamento, el esfuerzo que se hizo por conectarse con Canal 7, la semana de representación. No me digan ustedes que el Parlamento no ha hecho un esfuerzo porque lo conozcan. Entonces, yo me pregunto, ¿queremos conocer o no queremos conocer el Parlamento? ¿Queremos conocer o no queremos conocer una institución republicana? ¿No? Yo, a partir de mi experiencia, los insto a eso. Los insto a conocer el Parlamento. Yo tendría muchísimas cosas más que decir, sobre todo sobre la función de control político, ¿no? Que a ustedes evidentemente les interesaría. Pero no es el momento ni el tiempo, ni hay el tiempo. Yo les sugeriría que se esfuercen por conocer el Parlamento, que lo visiten, que hablen con los funcionarios del Parlamento, que se acerquen donde el oficial mayor y digan, quiero conversar con usted, explíqueme cómo es esto, cómo es lo otro. Que vayan a la oficina de participación ciudadana y le pidan a los funcionarios, que son gente muy versada, que les expliquen cómo funciona el Parlamento. Que sigan los cursos que el Parlamento da. ¿No? Que les digan a los propios congresistas cómo se explica esto y lo otro del Parlamento. Conozcan el Parlamento y después recién critíquenlo. Hay muchas cosas que pueden mejorarse, pero también hay muchas cosas en las cuales el Parlamento realiza una contribución sincera, independiente de las formaciones políticas y leal frente a la sociedad. Vuelvo a agradecer a Landaure Ediciones por esta entrevista. Espero que les deje algo de interesante para su vida. Yo he pasado mi vida en el Parlamento y me he ido de él contento de haber hecho lo que se me encargó que hiciera, conocerlo.